Y amén. Bueno, quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos de los que están acá, cuando llegaron esta mañana desde venir acá, necesitaban una respuesta de Dios o un milagro o una milagro? Bien, listo. Por favor, ahora quiero pedir favor a todos los demás, ahí sentados si lo desean, no importa, que tome la mano de pronto del que está al lado, dale entre todos, tomen la mano y por favor aquellos que levantaron su mano no tienen necesidad de preguntarle cuál es su oración o su petición, solamente quiero pedirte que ores por él o por ella, ¿vale? Como si fuéramos una familia, como si fuéramos una familia, ¿vale? Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, a través de estas ondas sonoras, Señor, a través de estos aires, dice tu palabra, oramos para que tu Espíritu Santo y tu unción, Señor, fluyan en medio nuestro este día. Oramos en el nombre de Jesús para que toda respuesta del cielo sea desatada en este día, Señor. Y no quede nadie hoy aquí, Señor, sin ser tocado, Padre, por el poder de la unción del Espíritu Santo. Creemos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Ya pueden sentar a los hermanos, ahora sí. Dios les bendiga. Buenos días. Gloria a Jesús. Para los que trajeron sus Biblias hoy y los que no, para los que pueden recibir una acá, vamos a abrir un texto bíblico. Les quiero invitar más bien que abramos un texto bíblico que está ubicado en el libro de los Salmos. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos aquí sintieron la presencia de Dios? ¿Cuántos la notaron? Bien, bien, chévere, chévere. La Biblia nos va a declarar una cosa al respecto de lo que les acabo de preguntar. Gracias, uno ha alcanzado madurez en el mundo espiritual, madurez no física ni madurez en cuanto a la edad física. ¿Está muy bajito? Gracias. Cuando uno ha alcanzado madurez física, no física más bien, sino madurez espiritual. ¿Ahí se escucha mejor? Si me pego me da alergia. Tal madurez ocasiona algo en la vida del ser humano, a lo cual o viene de la mano de algo en la vida del ser humano que la Biblia denomina el ejercicio, o por el ejercicio, la madurez o el desarrollo de los sentidos espirituales. Esto no es parte del sermón, es solamente una pequeña introducción, porque deseo que, y el anhelo no tanto mío, sino más bien del Espíritu Santo, es que nosotros los que nos congregamos en este día hoy acá, podamos tener una conciencia y una comprensión clara de quién es Él, cómo es Él, que Él no es una fuerza como algunos pocos creen, sino más bien Él es una persona y como tal tiene personalidad. Y como persona, algo que es básico de la existencia de una persona es que su ser tiene una presencia. Su ser no es algo efímero ni algo etéreo, sino que tiene una presencia tangible y palpable. Tal es el Espíritu Santo. Él no es una fuerza, es mucho más que una fuerza que acompañaba a un grupo de hombres responsables de luz. El Espíritu Santo es mucho más que una energía que acompañaba a algunos héroes que andaban con capa de la mitología humana del siglo XX, llamada Hollywood, o que está en Hollywood. No, el Espíritu Santo es una persona, y Él, por la misma palabra de Dios, en donde se dictaminan todas las leyes, principios y parámetros del mundo espiritual,
Escrito está que Él es una persona que nosotros no vemos con el ojo natural, pero que sí podemos percibir con el Espíritu. La Biblia dice que los que han alcanzado madurez tienen desarrollados o ejercitados los sentidos espirituales. Por eso la pregunta, porque cuando tú llegas no tienes que sentir nada necesariamente con el alma necesariamente, ni con el cuerpo necesariamente. Ahí la Biblia te va a declarar que existen unos sentidos espirituales y es a través de ellos en donde tú te comunicas con el Dios creador del universo y de la tierra. Y Él mismo, cuando vino y se formó y se incorporó, se materializó en un cuerpo humano, al cual la Biblia le llamaba Emmanuel, también llamado Jesús de Nazaret, antes de partir, al momento de su partida, nos dejó dicho lo siguiente: les conviene que yo me vaya porque en mi reemplazo el Padre les va a enviar otro consolador. Y el nombre de Él es el Espíritu Santo. Y su apellido denota una de sus características más notables. Y es que Él es, ¿cómo? Santo. Él no es alguien sucio, ni impuro, ni malvado de ninguna manera. Él es santo. Y cuando se le apareció a Jesús y el día en que fue bautizado por Juan el Bautista y a todos aquellos hombres que con ellos estaban en ese día ya a orillas del río Jordán, seguramente, se apareció no en forma de búfalo ni en forma de águila, tampoco tomó forma de cordero, tomó forma de paloma, porque con ello daba a entender su naturaleza o la naturaleza propia de su personalidad. Y Él era, si bien Dios Padre es alguien grande, gigantesco, poderoso, temible, dice la palabra, Jesús es como el león de Judá. El Espíritu Santo, en cambio, que es quien viene primero y es quien llega, quien nos conduce a toda verdad, además, quien nos va guiando a Cristo. Él es delicado, Él es como una paloma, Él es suave. La Biblia lo describiría en otras partes como un silbido apacible, alguien suave, no alguien que no es oportuno contristar, no es oportuno ni apropiado hacerlo a un lado o ignorarlo, porque tal pecado a Él lo contrista, ¿me entiendes? Pero la conciencia, en contraste de su presencia en medio de nosotros, es lo que nos ayuda a tener una relación con Él cada vez más conectada, más intrínseca, una relación más fluida con Él. Entonces, la relación, el trato que aprendamos a darle al Espíritu Santo es aquello que nos va a promover después en el tiempo, es una relación con Él más cercana. Y tal relación a la larga va a ocasionar que cuando Él venga, tú puedas recibir aún más de Él de lo que hoy quizás recibiste. ¿Cuántos recibieron de parte de Dios esta mañana? No temas levantar la mano si no fue así en tu vida. A veces los predicadores tienen la costumbre de pedir, preguntar cosas a la gente, de invitar a la gente que levante las manos y cosas, que todo tiene un significado de todas maneras bíblico. Más sin embargo, no mientas de todas maneras, ¿vale? Si tú no sentiste nada, Dios aprecia a sí mismo mucho la sinceridad de tu corazón. Y claro, cuando vayas alcanzando o entrando o avanzando en niveles de madurez, tal madurez espiritual va a venir de la mano con el desarrollo de los sentidos espirituales para que tú le puedas sentir a Él, ¿vale? ¿Escuchaste eso, iglesia? Ahora, el Salmo capítulo 1, vamos a colocarlo por eje central de este sermón en esta mañana, que el Señor nos lo permite, ¿vale? Pero no lo lean todavía conmigo, esperen, todavía no. Aprovecho para narrar una pequeña historia. Años atrás, cuando alguien hablaba de este país, de Colombia en el extranjero, preguntaban por Colombia, o la gente que salía de acá tenía que mostrar su pasaporte o contar que era colombiano en algún lugar en el extranjero. Toda persona que se le acercaba
al colombiano que no fuera de acá y le preguntaba, ¿cómo usted es colombiano? Lo primero que se le venía a la cabeza cuando alguien le hablaba de Colombia a un extranjero y le decía por tanto a uno era, ¡ah! Pablo Escobar. ¿Ustedes se acuerdan? Hubo una época en que toda referencia a ser colombiano tenía que ver con un señor que se llamaba Pablo Escobar. Se hablaba después un poco del café, algo se recordaba, se hablaba de pronto algo de las flores que se exportan y se producen acá, pero aún todavía hoy en día hay un lastre histórico, todavía un poco, en el consciente colectivo, en el imaginario colectivo del resto de la humanidad, por un personaje que cautivó, aunque de manera negativa, impactó en el subconsciente de la sociedad de Occidente prácticamente de una manera muy profunda, porque fue un hombre que se caracterizó a los ojos de algunos hombres por haber sido un hombre no narcotraficante, porque ya todos lo sabemos, sino por haber sido un hombre que compraba yates, compraba aviones, que tenía unas excentricidades absurdas a nivel económico. Era un hombre que se podía dar el lujo de gastarse pasajes de avión en un jet privado para muchas personas solamente para organizar una fiesta en un lugar. Se traía animales de África, animales de Asia y armaba un zoológico el cual no había en ninguna parte del mundo. Lo armó por allá en el Magdalena Medio en Puerto Boyacá, en las inmediaciones de por allá de Puerto Triunfo, al cual llamó la Hacienda Nápoles, y se creó una leyenda alrededor de un hombre que podía llenar una casa con billetes de $100 del piso al techo. Y entonces la fama de este hombre era tal que además de eso él la complementaba con sus buenas obras y sus buenas intenciones, toda vez que este era un hombre absolutamente lleno, les debo confesar a ustedes, de buenas intenciones. Señor Pablo Escobar buenas intenciones tenía, mandó a construir barrios en las zonas marginales de Medellín, se colocó y se puso como congresista, se promovió en el Congreso de la República, llegó a estar sentado entre los políticos más importantes del país antes de que los periodistas, que ciertamente después murieron a bala, descubrieran que él se dedicaba a la actividad ilícita del narcotráfico, utilizaba el dinero para conseguir sus propios fines, mandaba colocarle precio a la cabeza de los policías de la República de Colombia y generar genocidios y asesinatos en masa, de la manera más brutal que no ha habido. Y el hombre, entre más ganaba dinero, entre más hacía cosas, más dinero recibía. Cuenta la leyenda acerca de este señor que hubo un punto en el que era tal la cantidad de dinero que le llegaba a este tipo, que no tenía empleados suficientes para contarlo, y le tocaba en un punto pesar y calcular, echar cuentas, hacer por peso. A ver, más o menos 30 kilos de billetes de $100 dan tantos millones de dólares, y empezar a contar de esa manera. Y contar. Llegó un momento a ofrecerle al Estado, siendo presidente el estimadísimo doctor César Gaviria Trujillo, proponerle al Estado el pago de la deuda externa de la nación. ¿Quién no iba a tener semejantes buenas intenciones? Dios mío, tenía intenciones maravillosas el hombre con el país. Quería mandar a legalizar una actividad ilícita. Él pensaba que era un gran empresario. Mas, sin embargo, y muchas personas cuando él murió le hicieron una fila y una calle de honor, honran su tumba todavía y lo tratan como un héroe, toda vez que este hombre tenía unas excelentes intenciones. Pero bien dice el dicho, más no la Biblia, que las buenas intenciones todas siempre van al mismo lugar, o al cementerio o a la cárcel, como este hombre, y peor aún, al infierno. Pero en la vida, en el mundo espiritual, las buenas intenciones de poco o de nada valen. Las intenciones son algo marginal y secundario en la verdadera vida del ser humano, tal como la vino a enseñar Jesús acerca del tema de hoy. Este hombre, muchos pensaban de él, qué hombre tan extraordinariamente próspero, no tiene sino billetes, pero no podía dormir en paz. No podía dormir tranquilo ninguna noche en su vida, porque los hombres del cartel de Cali estaban detrás de él, el FBI estaba detrás de él, la Policía Nacional detrás de él. Y por más próspero que fuera un hombre, y por más buenas intenciones que tuviera un hombre, tal prosperidad
era realmente una fantasía y un engaño, porque no había algo en la vida de él que define según la Biblia y separa la verdadera prosperidad de la falsa prosperidad. Y aún teniendo las grandes y las excelentes y buenas intenciones, como las ha tenido en la historia de la humanidad el gran dictador Saddam Hussein, por ejemplo. Excelentes intenciones. ¿Y cómo terminó él? Colgado, muerto, ahorcado, humillado hasta el punto más profundo de la humillación, en la cual tal vez un ser humano como un dictador como lo pudo llegar. Ahora acompáñenme ahora sí, con esto dicho, el Salmo número 1, donde hay un título, si tu Biblia es una versión como la que nosotros leemos, que se llama la Reina Valera. Me gusta decir últimamente esto que les quiero decir ahora a continuación. Si tú vas a leer la Biblia en tu celular, bien haces. Descárgate la versión de la Reina Valera, ¿vale? Es como la que tal vez para algunos resulte un poquito difícil de entender, pero es la que en este momento, de todas las traducciones que tenemos en este momento de la Biblia, la que mayor profundidad le va a otorgar a las palabras que vamos a leer. Hay muchas traducciones de la Biblia, muchas, está incluso la del lenguaje moderno, el lenguaje actual, pero se pierde cantidad de cosas. Entonces procura leerla en esa, ¿vale? Y con eso no te pierdes. Entonces síganme, por favor. Acompáñenme y síganme. Empieza con la siguiente palabra. Bienaventurado el varón. ¿Lo ves ahí, no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? Bien, ahora viene la siguiente parte. Ni estuvo en camino de ¿qué? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una bienaventuranza, que es algo que usaba, un recurso retórico que usaba muchísimo Jesús, hace referencia a no solamente es como una especie de promesa, es una especie de bendición espiritual. Te voy a explicar, permíteme por favor un momento esto. La Biblia desde el libro de Génesis narra que Dios en un momento creó a Adán y creó varón y hembra, los creó y luego los separó y hizo del ser humano un varón y hembra, y luego después ellos tuvieron hijos y esos hijos tuvieron hijos, etc. Pero más allá del principio antropológico o antropomórfico del ser humano, vamos al principio espiritual, que es realmente el verdadero y principal enfoque de la Biblia, en particular el libro de Génesis. Y cuenta ya en esa historia que les acabo de narrar, que Dios se le aparece a Adán y a Eva y los bendijo. Dice así, y los bendijo. Luego después tú sigues leyendo, sigues avanzando, y pasa un tiempo, y aparece un hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham no podía tener hijos, pero después de un tiempo Dios le concede el deseo de su corazón de ser padre. Y cuenta que la historia que Dios bendijo a Abraham diciendo, Dios bendijo a Abraham diciéndole, vas a tener tal y tal y tal y tal promesa, te entrego esto, te prometo esto. Dice ahí en varias partes de la Biblia que Dios juró por sí mismo, no pudiendo jurar por alguien mayor. Juraba, o sea, él prometía algo, emitía una palabra, lanzaba una palabra. Así funciona exactamente de la misma manera también las maldiciones, las cuales tú les puedes, parte de ello, encontrar su funcionamiento en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y 29, en donde dice las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Cuando el ser humano desobedece a Dios, Dios ya desde hace siglos atrás, desde la eternidad, lanzó una maldición contra ti y contra mí. La envió simplemente porque el mundo espiritual, al igual de la misma manera que el mundo natural en el cual vivimos, el cual este último se rige por la física cuántica, por ejemplo, y por la física general, y la ley general de la relatividad tal vez. El mundo espiritual también tiene su física cuántica y su ley general de la relatividad. Y el mundo espiritual, para poder comprender sus leyes, las cuales pueden que no siempre sean idénticas a las del mundo natural, ellas están escritas y están descritas en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Me va siguiendo, cierto? Entonces las bendiciones que Dios emite y salen de su boca, solo por la boca de Él pueden ser revocadas. Igual que las maldiciones, las bendiciones y las maldiciones
que hayan sido emitidas de parte de la boca de Dios, solo Él las puede revocar. Y viene, y hay una correlación, eso lo muestra el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y 29, entre obedecer a Dios y la bendición. Y hay otra correlación entre la desobediencia y la maldición. Lo que ocurre es que en ese libro de Deuteronomio, el cual no deseo en este momento abrir ni leer ni entrar en detalles en ese texto, declara que tales bendiciones y tales maldiciones no te llegarán de inmediato, sino que te perseguirán y te alcanzarán. No de inmediato. Algo que está persiguiendo implica un lapso de tiempo, implica que hay un recorrido hasta que llega un punto, un momento en el que tarde o temprano te alcanza. Y esa era la razón por la cual muchos tal vez no comprendían, pero por qué alguien con buenas intenciones, pero con un corazón malo, le iba tan bien en la vida. Hay otros con malas intenciones, con un corazón podrido, pero que les va re bien en la vida. ¿Han conocido gente de esa? ¿La han visto? Porque ellos están regidos bajo el código de todos, indudablemente e indefectiblemente, bajo el código de las reglas del mundo espiritual que están descritas en la Biblia. Y lo que dice allá es que esas maldiciones los perseguirán y los alcanzarán. En el libro de los Salmos, unos capítulos más adelante, si mal no estoy en el Salmo 27, no lo recuerdo con precisión, dice: no te impacientes por causa de los injustos, porque tú no sabes cuál va a ser el fin de ellos. Al final, la película va a rodar, la película va a ir avanzando y vamos a ir mostrando en cada personaje, que somos nosotros mismos también y aquellos que nos rodean, cuál va a ser la verdadera consecuencia de sus actos. Esta vida en esta tierra, este mundo, aparenta ser bastante injusto en realidad, porque no está siendo gobernado enteramente por Dios aún. Pero el mundo espiritual, tarde o temprano, va a dar retribución al ser humano conforme sus decisiones. Y esta es la palabra, el centro de este mensaje, de este sermón el día de hoy. Es conforme a sus decisiones. Por tanto, quiero invitarte un momento a que mires aquí con mucho cuidado. La palabra bienaventurado es una bendición que Dios emitió. Y es una bendición cuya consecuencia recae sobre todos aquellos que van a cumplir los requisitos que están justo al frente de esa palabra, bienaventurado. O sea, los que hagan aquello que está escrito después de esa palabra, les cae al día de hoy, les va a perseguir esa bendición. Una bienaventuranza significa que vas a ser, como dice la palabra en otra parte, tierra deseable. Vas a ser alguien extremadamente feliz, vas a estar lleno y rebosante de gozo. Las naciones se gozarán y te verán y dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con esta persona. Yo quiero tener ese Dios al cual esta persona busca y en quien esta persona cree. Yo lo quiero porque a esta persona le han perseguido las bendiciones. La bienaventuranza es una de ellas y lo alcanza. Ahora síganme por favor, pero ahora hay una palabra aquí al frente de bienaventurado que es aún más interesante y aún más profunda. Dice: bienaventurado el varón. ¿Es acaso la Biblia excluyente entonces? En ninguna manera. ¿Es la Biblia sexista, machista, patriarcal, opresora de las mujeres? En ninguna manera. La palabra varón acá no está haciendo referencia al género masculino. Está haciendo referencia al único ser sobre la faz de la tierra que pudo cumplir a cabalidad todas las leyes que en la Biblia están escritas y que por ende tales bendiciones recayeron sobre ese varón. ¿Saben cuál es el nombre de ese hombre? Jesús de Nazaret. Por eso aquí el Salmo 1 no estaba hablando de manera directa de nosotros, pero sí indirecta. Estaba hablando era de Jesús de Nazaret. Él fue el primer bienaventurado de esta bienaventuranza.
Y Jesús un día dijo, bueno, por el gozo, se dijo de Jesús en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, por el gozo puesto delante de él, fue que él se paró y se dejó cachetear y crucificar y clavar en ese madero, porque había un gozo delante de él. Es decir, él estaba viendo en el tiempo un poquito más adelante tal bienaventuranza que estaba a punto de alcanzarlo cuando hubiera muerto, hubiera bajado y luego resucitado y vuelto arriba en gloria ante el Padre. Estaba viendo la consecuencia de las decisiones que estaba tomando, dejándose clavar en la cruz, toda vez que él mismo dijo, ¿no crees, Pedro, que yo puedo llamar a media docena de ángeles y vendrían acá y me defenderían? Él lo podría haber hecho, él mismo lo declaró. Entonces ahora continúan y mira este texto dándote cuenta que estaba hablando primeramente de él. Ahora bien, Jesús en otra ocasión dijo, ¿cuántos están cansados? No les estoy preguntando a ustedes, Jesús lo dijo. ¿Cuántos están trabajados? Bueno, Jesús dijo, vengan a mí. Lo dijo en Mateo, si mal no estoy, capítulo 7. Vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar, algo así. Pero añadió, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, dijo Jesús, llevad mi yugo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y llevar el yugo de Jesús es una parábola, una metáfora que él estaba usando, dando a entender que nos tenemos que colocar un artefacto de madera en nuestro cuello, espiritual, hermanos. Y ese artefacto de madera, que bien era algo que se le colocaba a los bueyes, pero también hace referencia a la cruz, cuando Jesús dijo, cada uno tome su propia cruz y sígame, significa que nosotros ahora lo colocamos algo acá en nuestra cerviz. Y la otra parte de ese artefacto está sujeto a los lomos de Jesús. Y para donde él va caminando, tú obligatoriamente tienes que caminar. Cuando pegaban a dos bueyes con un artefacto con yugo, y los dos bueyes iban, pero uno de los dos bueyes era más experto que el otro, uno de los dos bueyes era más fuerte que el otro. El más fuerte orientaba y dirigía al buey más inexperto para que caminara en la dirección en la cual el buey experto sabía que tenía que caminar para ganar la tierra. Cuando Jesús dijo, llevad vuestro yugo, o llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera y es fácil mi carga, también dijo él. Estaba queriendo decir que camináramos los pasos que él caminó, que nos colocáramos la cruz del Calvario en sentido espiritual sobre nosotros, y siguiéramos sus pisadas, siguiéramos su caminar, camináramos por las decisiones a través de las cuales él también caminó, siguiéramos su carácter, su manera de ser, su forma de pensar, su forma de mirar, su forma de hablar. ¿Me vas entendiendo? Entonces el Señor Jesucristo está diciéndonos también a través de esta palabra, en esta mañana, que si bien esa promesa fue absolutamente para Él, en medida que tú camines como caminó Jesús, que tú te coloques el yugo, que es la misma palabra de Dios, misma Biblia, estas bendiciones te alcanzan a ti solamente porque tú le entregaste tu vida a Jesús. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, estás diciendo que Jesús es el Rey sobre tu vida. Estás diciendo, Señor, ven a mi vida, sé tú el Señor, gobierna mi vida. Yo ya no quiero gobernar yo solo o yo sola. Ven, gobierna mi vida. Estás ocasionando espiritualmente que tu vida se convierta en propiedad de Él. Y cuando tu vida, tu cuerpo y tu alma se vuelven propiedad del Señor Jesucristo, entonces la promesa del Salmo 1 te llega a ti, pero no por tu mérito, sino porque tú te convertiste en una parte de Él. Ahora te convertiste en una parte de Él. Por tanto, la Biblia va a decir, no por obras somos salvos, sino por gracia, por medio de la sangre de Jesús. Porque su sacrificio y su sangre ocasiona que entonces las bendiciones que están en el Salmo 1, que están aquí descritas, nos alcancen a nosotros. Esta palabra bienaventurado te alcance, toda vez que Él te perdonó todos tus pecados. Si tú viniste esta mañana ante Él con un corazón arrepentido y humillado, dijiste, ¿sabes qué? Si Dios, yo creo que tú existes, te pido perdón por mis pecados, entra en mi vida. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente? Esta bendición empieza a ser parte para ti, porque ahora Él se mudó a vivir adentro de ti. Y dice entonces, continuando, que no anduvo en el consejo de ¿qué? En el consejo, es decir, en la conversación,
en la reunión de aquellos que se sientan a aconsejar o a decir, oiga, las cosas se deberían hacer de este modo, o se deberían hacer de este. Un consejo es algo, un concepto que en este contexto era aplicable sobre todo cuando había situaciones en las cuales había que enviar un ejército a la guerra. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Los reyes reunían sus consejeros y armaban un consejo. Y en el consejo las decisiones se tomaban en un consenso a través de la sabiduría que cada uno de estos hombres, en algunos casos generales, le daban a su rey. De ello ni siquiera exento está el famosísimo Adolf Hitler, quien cuando se dio cuenta que estaba empezando a perder la guerra contra Rusia y los aliados, allá a mediados del siglo XX, año 1940 y algo, búnker, por allá bajo tierra, Berlín, medianoche, se reúne Hitler con sus generales y les dice algo así como, ¿dónde están los frentes? Y los generales están aquí. ¿Dónde está el otro batallón? Está aquí. ¿Dónde está aquel? Está aquí. No importa, no pasa nada. Y arma un consejo y dice Hitler, a ver, pero ¿por dónde nos metemos? Y todos los generales dicen, no hay por dónde más meternos, no hay nada más que hacer, nos los están matando. Entonces Hitler empieza a temblar. ¿Sí han visto la escena? Muy famosa. Y los regaña, ¡ah, estamos en la guerra! Y luego manda a sacar a todos los generales y deja solamente a 4. ¡Ustedes tienen la culpa! Característica del dictador, le echa la culpa a los demás de sus errores, ¿no? Nunca lleva la responsabilidad de nada. Eso es un consejo, hermanos. Otro en esos casos de esos consejos, otro hombre se le acerca y le dice, mi Führer, necesitamos acabar con los judíos. ¿No te estás dando cuenta que son los dueños de los mercados de esmeralda, los dueños de los mercados de diamantes? Son los dueños de los bancos. Se adueñaron de la economía de Alemania y de Europa. Fuera de eso vienen a traer esas disque religiones, siendo una raza imperfecta. Tenemos que acabarlos. ¿Cómo los acabamos? Y llega otro consejero y dice, hagamos propaganda antijudía, antisemita. Otros dicen, hagamos que se sientan incómodos, mandémoslos a poner una estrella aquí. Luego después otro consejero dice, mandémoslos a un gueto. Y luego otro consejero dice, armemos una solución final, mandémoslos para Auschwitz y acabemos con ellos. Eso se llama consejo de malos. ¿Sí o no? El consejo de malos es aquel consejo en donde tú te rodeas de personas que de manera directa o de manera sutil empiezan a influenciar tus decisiones, empiezan a influenciar hacia dónde vas a caminar. La Biblia te va a declarar en el libro de los Proverbios que el que anda entre sabios se volverá sabio. Ese no sería un consejo de malos, sería un consejo de buenos. Pero el que anda entre necios, ¿cómo se va a volver entonces? Pues necio. Ahora continúa y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no estuvo en camino de pecadores, dice en el verso. Jesús en otra parte dijo, ¿está sonando salsa o es que me parece? ¿Esos son como algo? Se ve como me distraigo el paso. Hermanos, aparece entonces un momento en la palabra camino de pecadores. Jesús mismo dijo una vez, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo él, sino por mí. Cuando Jesús se presenta como un camino, no está queriendo decir literalmente que nosotros tenemos que pasar por encima de Él para poder llegar al Padre, ni buscarlo de alguna manera en el mundo espiritual y pararnos encima de sus rodillas y luego encima de sus lomos y poner el último pie en la cabeza y ya llegué al Padre. No, porque Jesús hablaba el lenguaje era espiritual. Cuando Jesús dice que Él es el camino, cuando el Salmo habla de un camino de pecadores, está dando a entender la manera de hacerse las cosas, la manera de proceder y de cómo las cosas han de ser hechas, cómo las decisiones han de ser tomadas. En los tiempos en los que estos versos fueron escritos, se estaba empezando, y en los que Jesús caminó en la tierra, se empezaba a popularizar un dicho en aquella región. Y tal dicho era, todos los caminos conducen ¿a dónde? ¿No se lo sabían? A Roma. Si alguien se iba al extremo más extremo del imperio, siempre los romanos habían construido caminos, eran expertos en eso. Los romanos eran expertos y su
experticia los había llevado a perfeccionar su técnica. El ejército era el encargado de construir caminos. Los caminos tenían algo interesante en los tiempos del Imperio Romano. Todos tenían que comunicar con el eje, el centro del imperio, que se llamaba Roma, la capital. Así que estuvieras en el extremo más lejano de Eslovenia, allá encontrabas de alguna manera un camino que te llevaba a Roma. Los caminos muchas veces estaban pavimentados, por decirlo de alguna manera, tenían piedras, se colocaban sobre el suelo para facilitar el transporte tanto de animales como de carretas o vehículos de tracción animal que tuvieran ruedas. Y la Biblia está comparando los caminos con la forma como tomamos decisiones, la manera por la cual nosotros o como nosotros nos conducimos por la vida. Un camino de pecadores es la manera de hacer las cosas como todo el mundo las hace. Años atrás tuve un familiar bastante cercano que alcanzó a tener un pie en la cárcel por corrupto. Esta persona, no les voy a contar demasiados detalles, son demasiado íntimos de él, pero esta persona en ese momento fue visto por todo el país. Todos lo vieron en la televisión. Todo el mundo lo vio. Para cuando salió en televisión ya estaba escondido por allá en otro lado, para que no lo capturaran. Y cuando lo pescaron en sus actos de corrupción, antes de que lo pescaran, había un dicho muy arraigado en él que había aprendido de todas las personas con las cuales, en cierta manera, él había tenido contacto en su vida laboral. Era una persona que trabajaba para el Estado, tiene mi apellido también, y decía, pues como estos manes roban, pues como todos lo hacen, porque yo no voy a robar. Además, yo no le estoy robando a la gente, le estoy robando solamente a esos que están allá arriba. Y luego decía, soltaba una grosería, así que era un lenguaje todo fuerte. Y decía, ellos son los que roban, pues no los voy a dejar que roben. Voy a hacer Robin Hood. Y se robaba cosas. Permitía pequeñas extorsiones en su vida. ¿Por qué? Porque decía él, todo el mundo allá en ese lugar donde él trabajaba, todo el mundo robaba. Entonces, como todos lo hacen, entonces, ¿qué? Yo también lo hago. Luego viene otro día y llega la señora. Esto que les voy a hablar, pues yo no tengo otro tema de que hablar, a veces tengo que coger de cochicha el Transmilenio porque, hermano, no encuentro dónde sacar ejemplos de inmoralidad. Pareciera que todo lo peor y lo mejor al mismo tiempo de una sociedad se resume en su sistema de transporte masivo. Vean ustedes nomás la gente que se sube a revender pasajes. Y una vez me puse, mi esposa, a discutir con una persona de esas y le decía, pero ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo es robarnos? Estás robando. Y la respuesta de esta persona, en su sabiduría tan profunda y popular, era la siguiente: pues como todo el mundo lo hace, yo también, ¿lo qué? No lo hago. Luego llega uno y pasa el torniquete. Hay gente que roba, los que están revendiendo pasajes a 2000 están desfalcando las arcas del distrito con el dinero que tú sí honestamente estás pagando para pagar tu pasaje. De ahí sale el dinero que esas personas están metiendo en el bolsillo para después irse el fin de semana a tomar o para tener para vivir. Están haciendo negocios, están lucrando en una actividad absolutamente ilegal. Llegan entonces después, te subes, haces la fila y cuando estás en medio de la fila llega un señor, se pasa por encima de la tapia, hace así, brum, se mete y se sube al bus por la parte de afuera de la estación y se mete en el bus. Y detrás de él, ¿sabe qué sigue? El otro, y luego el otro, y luego el otro, y uno queda ahí en la fila diciendo, hey, ¿qué pasó? Luego llegan las señoras y empiezan a empujar a ¡dejen entrar! Y te empujan y otros le empujan por otro lado, ¡dejen entrar! Y cuando ya por fin se abren las puertas del bus y suena este sonido, una que otra dice, cálmense, por favor, no. Pero no más es que haya uno que empuje y todos los demás empujan y todo el mundo entra allá. Una señora llorando, ¿no? Nunca les ha tocado. Ay, no, todos vivimos en el norte. Yo ya vivo en el norte. No más un día hagan el experimento, Portal de las Américas, estación Patio Bruneto, biblioteca El Quintal, 6 de la mañana. No más, hermanos, vean ustedes y se documentan de lo que les estoy contando. Portal del Sur, estación San Mateo. Hermanos, eso no es mentira. ¿Y de dónde vienen todas estas conductas?
La gente se espicha, da puño, da pata, y luego llega una, lanza el bolso, la silla azul, ¡fra! Y lo traes a la silla, ¡pum, pum, pum, pum! Y luego terminan agarradas del pelo. No estoy inventando nada, hermano, esto salió esta semana. Se mechonean, ahí sale, también están en el grupo que se llama Confesiones Transmileniales, se lo vieron. Llegan ahí, terminan, y todos los días la gente dice, yo lo hago porque todos lo hacen. Eso se llama andar en camino de pecadores. Apártate de ese camino. Llega un día una moto, un señor vestido de azul, un uniforme, un casco y una planillera aquí llena de comparendos, listos en blanco. Y unos carros afuera de la iglesia parqueados. Llegan los cristianos, salen corriendo dentro de la iglesia y se encuentran con el señor el señor que viene de verde en su moto. Y uno de ellos se acerca y le dice, señor agente, aquí tengo 50.000 razones para que no me ponga un comparendo. Bueno, solo traigo 20.000. Señor agente, por favor. Y luego tú le preguntas, si tú le preguntaras a este hombre, como me pasó, ¿por qué haces esto? Sé un buen hijo de Dios. Él que te va a decir dos cosas. Uno, no seas religioso. Y segundo, todos lo hacen porque yo no lo voy a hacer. Esto es exactamente lo que habla el capítulo 1 del Salmo cuando dice, el varón que anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, hace las cosas al estilo del mundo, hace las cosas por el camino en el que las demás personas lo hacen. Tiempo que yo andaba en moto había una costumbre. No sé si ustedes sepan cuál es la costumbre de andar en moto. ¿No la saben? Fácil, andar por entre los carros zigzagueando. Se metes por acá, luego te metes por acá, luego te metes por acá, llegas el primero al semáforo. Y si hay otro motociclista con más cilindraje, el mismo cilindraje, arrancar cuando vaya a pasar a verde. Y cuando tú llegas y estás zigzagueando un día, yo hice el experimento. Voy a intentar andar por donde dice la norma. Me voy a pegar detrás de un carro, 3 metros de distancia de seguridad, pues creo que son 3 segundos, detrás de un carro, en el centro del carril. ¿Sabes qué pasa? Llega la otra moto y te chapito. Llega la otra moto y te chapito. Llega la otra moto y te insulta. Llega la otra moto y quita ese trasto de ahí, no es que me va a pasar. Y me hicieron caer por respetar la norma. Y después los demás tú les preguntas, ¿pero por qué hace eso? ¿Por qué no anda por donde es? Pues no es que todo el mundo va por ahí, pues no también. Eso se llama andar en camino de qué? El que llega a un lugar y dice mentiras. Conocí una persona precisamente. Hay un programa que se llamaba, a ver si me acuerdo, Ser Pilo Papa, ya me acuerdo. Conocí una, no es cristiana, eso sí sería una vergüenza que pasara con un cristiano, pero les quiero contar esto para que entendamos qué es eso. Se le arrima el Estado y le dice, bueno, aplica para esa palabra aplicar no es del español, es un anglicismo. Solicita, hace la solicitud para incorporarse al programa Ser Pilo Papa, no tiene dinero para pagar una carrera en la Universidad Javeriana, como si lo tuvieron algunos. Entonces, como no tienen dinero, supuestamente, pero viven en una casa que es estrato 5, tienen una mamá y un papá que tienen relativamente unos altos ingresos y una capacidad de endeudamiento para poder pagar la carrera. Pero como quiere estudiar gratis en la Universidad Javeriana, entonces dice mentiras en el formulario de inscripción y dice que está viviendo en una casa en algún lugar en San Cristóbal, por allá en San Cristóbal Norte, en la parte de la montaña. Se va a la casa, cuando llega a la visita del Hotel Cisben, dicen, ay sí, efectivamente esta persona vive aquí en San Cristóbal Norte, aquí en esta casita. Muy bien, aquí tienes tu carnet del Cisben, nivel no sé qué, ahora tienes tu Ser Pilo Papa y ahora estás estudiando en la universidad con los impuestos de los paganos. Todo este mecanismo siempre viene justificado por una premisa que es bastante abominable y asquerosa la de ellos. ¿Saben cuál es? Como todos lo hacen, entonces yo también lo hago. Como todos roban, yo robo. Como todos mienten, yo miento. Y el problema es que cuando tú estás haciendo en esto, puede que te vaya bien en un principio. Y tú vas a ver que los que tal hacen, puede que les vaya bien en un principio. Es más, ser honesto y andar en la verdad, puede que cueste al principio, es difícil, es complicado. Pero llega el momento en que tarde o temprano la bienaventuranza o la malaventuranza te alcanzará. Estas son las decisiones, como tú tomes las decisiones en tu vida, van a determinar realmente el destino.
el camino que tú tomes va a determinar tu destino. Y el camino correcto te va a llevar a buen destino. El camino equivocado te va a llevar ¿a dónde? Pues a mal destino. Si vas a sacar una visa para entrar al país del norte y te preguntan ingresos, ¿tú qué tienes que decir? Pues la verdad. Una vez llega un hombre en un centro comercial, se me acerca, y eso siempre lo recuerdo porque mi esposa sí fue cortante, éramos los dos. Yo no soy tan cortante, ella sí un poco más. Y eso es bendición a veces. Llega el hombre, se nos acerca y nos dice, ¿ya tiene la tarjeta Falabella? Y nosotros digamos, ¿cómo así? Sí, nos abordó así. No, señor, ¿cómo así? ¿Cuál tarjeta? La tarjeta Falabella. Y uno, ya. ¿Y qué es lo que hay que hacer para tenerla? Fácil, llena este formulario, traiga, muestre su cédula y en 3 minutos tiene la tarjeta. Y uno, sí, ve, como chévere, ¿no? Uno ahí en la ignorancia de ciertas cosas, ¿no? Hermano, no le estoy diciendo que se vayan a meter corriendo para la vera, no vayan ahí, no vayan para allá a sacar eso, por favor. Y llega el hombre y dice, bueno, ¿y qué hay que poner? Y entonces el man dice, a ver, dígame una cosa, y ya, saca una tabla. ¿Cuáles son su núcleo familiar? ¿Cuáles son sus gastos mensuales? Tanto. ¿Cuáles son sus ingresos? No, 1.500.000. No, toca poner 2. Entonces como que mi esposa quedó en silencio como, disculpe señor, eso no es robar, eso no es mentir, perdón, eso no es decir mentiras. Y cuando el hombre queda confrontado con la verdad, queda como, la reacción de los seres humanos es repetir lo último que le dijeron. ¿Sí se han dado cuenta que los bogotanos son así? Somos así. ¿Usted pasa por la 68? Sí, por la 68, sí, por la 68. Señor, ¿cuál tengo que coger para llegar a la avenida 68? Coja la 270. ¿La 270? Sí, la 270. Nosotros como que tenemos a repetir cuando todo lo que nos dicen como que tendremos a repetir. Y así quedó este hombre, quedó. Eso es decir mentiras. Eso es decir mentiras. Y sí, efectivamente, entonces cuando ese día comprendimos que lo que empieza mal acaba mal. Lo que empieza por un camino torcido siempre llevará a un destino de muerte. Pero lo que comienza por un camino recto y derecho te va a llevar a un destino de vida. Te va a llevar a la bendición de Dios. ¿Ustedes saben cuántas tarjetas se aprueban todos los días? Y claro, todos los empleados de los bancos, todos saben que la gente exagera e infla sus ingresos, pero como sale un buen reporte en data crédito, ahí venga, se la aprobamos y le dan un cupo el doble de lo que dijo en ese papel que ganaba. Y después cuando esté colgado de acá y no pueda pagar, entonces es donde usted va a ver las consecuencias de haber dicho mentiras. Y no solamente las consecuencias naturales, las consecuencias espirituales. Esas son las que realmente importan. Esas son las que realmente cuentan. Hay otros que se van a presentar a un trabajo. Yo bendigo a Dios por el lugar, la empresa que trabaja mi esposa. Una empresa obsesionada con la verdad. Y se presentan. Le dicen, bueno, tal día vamos a ir a su casa. Por favor, tenga listo tales papeles. Y donde usted diga una mentira en esa empresa no entra. Ella trabaja en una empresa. En ese lugar no entra. Y a los que cogen diciendo mentiras en el trabajo, ¿saben qué les hacen? Va afuera. Y eso ha hecho de esa EPS la EPS más grande de este país. Y no es cristiana. Pero los principios rigen por igual, seas o no seas cristiano. Andar con la verdad. Andar en la rectitud. Eso es andar en el camino de los justos y no en el camino de los pecadores. El Salmo 1 te está diciendo que tú eres bienaventurado y bienaventurada mientras empieces a imitar los pasos de Jesús. Nunca hagas trampa, nunca digas mentiras piadosas ni blancas, porque yo imagino que las mentiras negras, púrpuras y azules, y aquí estamos más o menos ya libres. No digas mentiras pequeñas, ni medianas, ni grandes. Procura andar con la verdad y ponerte colorado y colorada 5 minutos, más no paro el resto de la vida, como decían las abuelas. El Señor Dios Todopoderoso ama ese tipo de corazón, ama ese tipo de conducta. Entonces va a pasarte lo que viene a continuación. Dice que en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Y en su ley medita de día y de noche. Efesios, libro de Efesios, si mal no estoy, ¿no? ¿Dónde dice todo lo bueno que usted me fortalece? Filipenses 4, gracias. Justo antes de esa parte que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4, ¿ya? Antes dice un título muy bonito. Si alguien lo quiere buscar de pronto en un ratito, después lo busca. Está en Filipenses 4. Dice, en esto pensar, en esto pensar, en esto pensar.
en lo que es justo pensar, en lo que es de buen nombre pensar, andad pensando en lo que es bueno. Segunda cosa el día de hoy, ande pensando en lo que es bueno. Aquí dice el Salmo 1 que aquella persona que anda en el camino correcto anda pensando en las cosas correctas. Tú tienes control. No, más bien te lo voy a decir de otra manera. Debes, es imperativo que tomes control de aquellas cosas en las cuales tú andas pensando. Tu mente y la mía son un campo de batalla. La Biblia dice que Dios nos dio el escudo de la fe para defendernos ¿de qué? De los dardos de fuego que envía el enemigo. ¿Y a dónde llegan? ¿Cuál es ese campo de batalla? Nuestros pensamientos. ¿Cuáles serán tus pensamientos? ¿Cuál va a ser asimismo después tus decisiones, buenas o malas, según lo que andes pensando? La Biblia te está declarando, oye, te invito, mi hijo, mi hija, a que pienses en mi palabra y medites en ella. De día, y también dice ¿cómo? De noche. No andes pensando en otras cosas, piensa en las cosas espirituales. ¿Me hago entender o no, hermano? La palabra es clara, anda pensando en lo de él. ¿Qué dice Josué capítulo 1? Acompáñame. Ahorita volvemos al Salmo 1. Josué capítulo 1. A ver si me acuerdo el verso. Verso 8. Es para recalcar esta idea. Nunca se apartará, nunca, te lo repito, nunca se apartará. Josué 1:8, te lo repito, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa harás? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás, ¿qué cosa? Prosperar. Porque entonces harás prosperar ¿qué cosa? Tus decisiones. Y todo te saldrá como. Todo, no algunas cosas, no la mayoría. Dice, todo te saldrá bien. ¿Cuánto les gustaría que todo lo que hagan en su vida les llegue a buen término? Sea prosperado la mano de Dios, por favor. Dígame amén, levante la mano, haga algo. Exacto. Yo también digo amén a eso. ¿Cuánto les gustaría brillar con esa luz del Espíritu Santo en sus vidas y que los demás digan, qué es lo que tiene? Que todo lo que toca como que se le bendice, como que todo lo que agarra como que sale para arriba y florece. ¿Cuánto no les gustaría eso? La palabra está diciéndote hoy esta palabra es profética, tiene un carácter profético hoy. Coge la palabra de Dios y métetela en el corazón y en el pensamiento y medita en ella tanto de día como de noche, para que hagas lo que en ella está escrita, todas las cosas conforme en ella están escritas, dice él. Entonces, vuelvo y te repito, harás prosperar tu camino. El Salmo 1 estaba hablando del camino de los pecadores. Y Josué capítulo 1 te está hablando del camino que prospera cuando tú tienes la palabra y meditas en ella. Volvamos al Salmo 1, por favor. Se me va como perdiendo el Salmo 1. Y aquí viene la parte central. Verso 2. Voy a volver a leer el 2 más bien. Sí, permítanme. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y el verso 3 te va a decir entonces que tú vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto, ¿cuándo? Su hoja no se cae y vuelve y repite, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. No dice necesariamente prospera hoy, pero sí dice que prosperará. De la misma manera que Deuteronomio 28 te va a decir, y estas bendiciones te alcanzarán, te perseguirán, correrán tras de ti y te alcanzarán.
La consecuencia de hacer lo correcto no siempre suele ser inmediata. La consecuencia de hacer lo correcto a veces es pagar un precio de paciencia, pagar un precio de guardar silencio y cerrar la boca y ver cómo todos los demás entran facilito por una puerta y tú haces la fila correcta por el lugar que es. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Van siguiendo esto que el Señor nos quiere decir o no? Si algo Él quiere limpiar a su iglesia es de los corazones tramposos, de los corazones pendencieros, de los corazones que les gusta el chancuco. ¿Entienden el término? De los corazones que dicen, ay, es que el vivo vive de él. Pobre, ese tipo de corazones Dios nos quiere limpiar a nosotros, ese tipo de pensamientos, de filosofías. Todo lo que hace la palabra, acompáñenme en un momento, no sé si en sus Biblias les sale un pie de paño, pero si no, acompáñenme a Jeremías 17, ahora más adelante. Jeremías 17. Mira lo que decía el Señor acá. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos en los collados altos. Nótese la palabra árbol ahí. Nótese la palabra árbol ahí. Sobre las montañas, sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arte dado. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en quién, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Te lo voy a repetir: maldito el varón que confía en el hombre. Jehová, dice la palabra, que Jehová creó al hombre varón y hembra los creó. Ahora, por favor, haga un ejercicio intelectual y con sus ojos de su imaginación, o aún mejor se puede con sus ojos espirituales, mire a todas las personas que ama. Tal vez hay algunas de ellas acá. Y por favor, de parte del Señor te pido hoy que tomes la decisión a partir de ahora y no confíes, porque Dios ha enviado una maldición para todo aquel y aquella que confía en el ser humano, en el que sea. ¿Cómo así? Entonces me estás pidiendo que no confíe en mi esposo. Sí, te estoy pidiendo que no confíes en tu esposo. ¿Cómo así me estás diciendo que no confíe en mis hijos? Sí, Dios te está pidiendo que no confíes en tus hijos. Pero eso es todo lo contrario a lo que me enseñaron, la confianza y el amor. No, la Biblia del Señor te está diciendo no confíes en nadie, porque el ser humano es como el polvo de la tierra. En otra parte de la Biblia te va a decir: el corazón del ser humano es engañoso. Pero cuando tú confías en Jehová, lo que eso significa es que tú estás confiando o haciéndote, agarrándote de las promesas que provienen de la boca de Él. Y la confianza, una de las cosas que genera es desconfianza. No sé si ustedes me van entendiendo. Pero cuando uno deposita confianza en una persona y esa persona te defrauda y te traiciona la confianza, ¿tú cómo te vuelves después si eres una persona normal? Desconfiada. La confianza es como una apuesta, es como un juego de apuestas. Yo le apuesto tanto a tal caballo que yo sé que ese caballo va a ganar. Y se llama, no sé, Blanquita la galopante, la relinchadora. Pero cuando llega Galopita, la galopante va ganando y de repente le da un dolor en el tobillo el caballito y llega de últimas. Tú perdiste todo lo que invertiste en Blanquita la galopante porque ganó, no sé, Carmelita la relinchadora. Llega de primeras Carmelita la relinchadora y tú perdiste todo lo que invertiste. Así igual, en la confianza, es como una ruleta. Pero ¿qué pasaría si tú confiaras en Jehová? Confiar en Jehová es similar al ejemplo en donde Dios te dice: hijo mío, hija mía, no le apuestes a Galopita,
ni le apuestes a, no sé, a, ¿cómo se llama la otra? La Carmelita. Apuéstale a lo que yo te diré. Va a ganar lentita. Va a ganar lentita. Entonces tú dices, no, pero lentita va a ganar, Señor. Sí, va a ganar. Apuéstalo todo. Entonces tú oyes la voz del cielo que Dios te habla y tú lo ves. Es un ejemplo, hermano. No se van a ir a jugar esas cosas. Eso no le agrada. Es un ejemplo. Porque la confianza de los seres humanos es similar. Yo no voy a permitir que ese caballo pierda porque es en la cual yo he determinado mi voluntad. El matrimonio es parecido a eso. Las relaciones entre los seres humanos son parecidas a eso. No confíes en los hombres. La palabra de los hombres no es digna de ser confiada. Confía en las promesas de Dios acerca de los hombres. Un día, no sé, les quiero compartir. Un día yo tenía mis dudas. ¿Me caso? No me caso. ¿Me caso? No me caso. ¿Me caso? No me caso. ¿Será que esta sí vale la pena o no vale la pena? ¿Será que yo fui a ella y debería haber ido a ella y haberle preguntado, oye, Pimpollo, dime, Pimpinela, ¿tú me vas a traicionar alguna vez? ¿Qué crees que me hubiera dicho? No, nunca te voy a traicionar. ¿Y ello es garantía de algo? No, hermanos. La garantía que yo tuve para poderme casar fue cuando un día Dios habló a mi vida. Y le dije, Señor, ¿me caso o no me caso? Lo primero que me dijo, coja esa flor, tenés y bótela, hermano. Quitándole un poquito de pecado, no me lo dijo así, pero no las palabras. Quítele, ya deje de estar caudicado de los pensamientos. Y ven a mi palabra que te voy a hablar. Y fui a la palabra y el Señor me habló y me dijo, y los haré uno en mi mano, y caminarán y no resbalarán, sino que serán restaurados por mí, dijo el Señor. Jeremías capítulo 9, si mal no estoy. Entonces yo entendí que de Dios venía la garantía y por tanto ese fue el día en que pude dejar de confiar en mi esposa. Y llevo casi 10 años felices porque nunca he tenido la necesidad de confiar en la palabra de ella, porque Dios me dio una palabra confiable. Y si algún día ha habido un resbalón, si algún día ha habido un terremoto, si algún día ha habido una circunstancia adversa, ¿a dónde voy yo, hermanos? A ella, ¡ay, usted me prometió! No, y tampoco traicioné, al menos. Señor Padre que estás en el cielo, tú me prometiste esto. Por favor, te pido que me respondas por aquello que tú me dijiste. Si tú me diste una mujer por esposa y tú me dijiste en tu palabra que no íbamos a resbalar, Señor, yo te pido que tú cumplas aquello que tú hablaste a tu siervo. Amén, amén. Amén. Y así exactamente con mi esposa. ¿Ustedes por qué creen que Dios me ha guardado muchas cosas? Porque ella no confía en mí. Precisamente por eso me guarda. Sino que ella ora a Dios y dice, Señor, Padre, me imagino, por favor no dejes que a mi cordero, esa mujer que está por allá dándole vueltas, se le arrime. Apártala, porque tú dijiste en tu palabra que no íbamos a caer, nos hablaste. Entonces ahí es en donde tú empiezas a confiar en Jehová y a ponerlo a Él por brazo y no al hombre. Pero hay una maldición terrible cuando confías en los demás seres humanos. Y ahora, ¿acaso no confiar es malo? No confiar es amar. Y si alguien te promete algo, bueno, chévere que lo prometió, pero a quien tendrá que dar cuentas a aquel que te promete algo es aquel que está en el cielo escuchando las promesas que das. Al fin y al cabo. Ahora, acompáñame, volvamos otra vez a ese texto que estábamos terminando. Será como la retama del desierto, verso 6. No verá cuando viene el bien, sino que morará no se quedará en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que alguien haya dicho, qué decepción? Esta persona sí que me decepcionó, un fariseo, ¿cómo me hizo esto? Me dijo que me amaba. Y mire, ¿se han escuchado decir? Ay, seguramente muchos de los que estamos acá ya alguna vez lo dijeron. Pues por eso mismo el desierto, el sequedad es aquella persona que se confía en la palabra de alguien. Una vez un hombre me dijo, me acerqué, yo pequé también, he pecado mucho. Don fulano y tal, don Pepito, ¿cómo le va? Bien, don Alejandro, muchas gracias a usted. Muy bien, don Pepito. ¿Sí le gustó mi trabajo?
Oh, don Alejandro, me pareció fantástico, excelente su trabajo, don Alejandro, me ha encantado su trabajo. Y yo, ay, don Pepito, gracias. Don Pepito, la próxima semana, ¿a qué hora nos vemos? Don Alejandro, la verdad es que yo le aviso, lo estamos llamando. ¿Han escuchado eso? No nos llamen, que nosotros lo llamamos. Y cuando yo salí a la puerta de la casa de don Pepito, el Espíritu Santo me habló fuerte y claro y me dijo, te está mintiendo, ya tiene en su cabeza a otra persona y va a contratar a tal otra. A ti no, me lo habló el Espíritu. ¿Y saben qué? Yo creí, ¿no? A don Pepito sí que es buena gente, pero yo le dije, no, pero don Pepito, tranquilo, si no te gustó mi trabajo, no pasa nada, dime que no, yo pues más rápido busco en otro lado. No me encantó tu trabajo, pero yo te llamo, no me llames. ¿Saben qué creen que pasó? Nunca llamó a don Pepito, jamás llamó. Yo, ay padre, tenías la razón, Señor. Y así es la vida de los seres humanos, siempre, decepción en decepción, tropiezo en tropiezo, estrellada contra una pared, luego se estrellan contra el muro, y luego contra la columna, y luego contra el suelo otra vez, y luego contra la pared, y luego uno le pregunta, ¿cómo estás? No, aquí en el proceso con el Señor, estoy en mis procesos con el Señor. Sí, como el pueblo de Israel, que duró 40 años en proceso del Señor, pero por tercos. Deja de confiar en los demás y empieza a confiar y a buscar las palabras de Dios para tener algo en que confiar que sea veraz, verídico y no te vaya a fallar nunca. ¿Cuántos dicen amén? Espero que no haya sido demasiado complejo, extravagante o extraordinario el ejemplo. Porque luego el verso 7 dice, bendito. ¿Qué dice ahí? Bendito el varón que confía en quién, cuya confianza además es Jehová. Porque será como el árbol. ¿Qué palabra está ahí? Presta atención a la palabra árbol. O sea, hagamos un ejercicio pedagógico, psicopedagógico. Repita después de mí, árbol. Los admiro, hermanos. Ustedes tienen una humildad muy grande. Muy bien. Porque siguen las instrucciones sin entender qué es lo que les estoy pidiendo que hagan y por qué, para qué. Muy bien. Otra vez diga árbol. Muy bien. Junto, plantado junto a las aguas. ¿Junto a qué está plantado el árbol? A las aguas. Esperen un momento, ¿ustedes no se dieron cuenta que esto estaba en el Salmo 1 o no? Usted y yo vamos a ser como un árbol plantado junto a las aguas si empezamos a seguir los caminos de Cristo. ¿Sabe qué? Mire, esa frase que acaba de decir es el título del sermón. Usted va a ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y sigue los pasos de Cristo. Amén. Y dice acá, que junto a la corriente echará ¿qué cosa? Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como. Creo que ya varios me están siguiendo. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, volvamos al Salmo 1. Ya vamos a acabar con esto, ya, ahora sí muy pronto. Salmo 1, por favor. Y ahora observa lo que dice el Salmo 1. Verso 3. La persona que sigue al Señor y hace las cosas conforme su voluntad, que es honesta, que va en el camino recto, será como el árbol plantado. ¿Cómo es un árbol? Plantado, porque hay árboles que no son plantados, hay otra clase de árboles que no son plantados, sino que andan como más bien suelticos, desplantaditos. Pero aquí la palabra habla de la firmeza de estar plantado en Cristo. Árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto en su tiempo. Otra vez vuelve y dice, su hoja no cae, y vuelve y añade, todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto de andar por un camino se asemeja a la historia de los elefantes por allá en las selvas de la India. En la India habitan unos elefantes que no son tan orejones como los africanos, son un poquito menos orejones. Y los elefantes de la India tienen unas sendas preestablecidas, de manera ancestral, casi que milenial.
por donde han andado ellos, sus ancestros y los ancestros de sus ancestros. Los elefantes de la India, cuando caminan por una senda, ¿cómo saben que van por la senda correcta? Porque por ahí anduvieron antes otros elefantes, y ello generó que la vegetación en ese lugar empezara a menguar debido al paso y a la parte, sí, al peso de los mismos elefantes o a lo abrasivo que tienen sus pisadas. La vegetación empieza a menguar y se empieza a formar una senda. La senda es fácil de identificar cuando tú reconoces que en esa partecita no hay tanta vegetación y se va volviendo como una cuenca al paso del tiempo. Las sendas de los seres humanos son similares. Por donde va Vicente, ¿quién va? Va la gente. Y por donde va la gente, allá anda Vicente. Porque las sendas de los seres humanos son los caminos que empiezan a delimitarse como una especie de construcción social. Entonces, cuando uno anduvo por ahí, después el otro se mandó, y cuando se mandó el otro, luego anda el otro, el tercero. Les hago una pregunta. Volvamos al Transmilenio. Hoy ya le da una palo al Transmilenio más chévere. ¿Está permitido o prohibido vender en el Transmilenio? Porque están tan convencidos, qué convicción tan tremenda, usted tiene una fe, hermano. Está reprohibido, estaba prohibido. Ahora, no es una prohibición de orden penal. No hay consecuencias penales, pero sí, digamos, se configura una contravención. Le pueden poner a la persona que está vendiendo ante la ley una especie de comparendo, le decomisan la mercancía y además tiene que, pues, estar comparendo pagar una multa. Le llaman multa tipo A o una vaina así. Creo que está claro que está prohibido vender en Transmilenio. Ahora, si yo preguntara cuántos vendemos en el Transmilenio, yo creo que nadie levanta la mano, ¿cierto? No faltará el que sí, yo vendo, bueno. ¿Por qué lo haces? Por necesidad. Bueno, listo. Entonces, yo me acuerdo hace como unos 8 años atrás, 9 años atrás, uno se montaba al Transmilenio. Les voy a contar algo, no sé los que son, los que llevan tiempo, si se acordarán, los más jóvenes tal vez no. Y uno se montaba al Transmilenio y no se subía nadie a vender. ¿Alguien se acuerda de esa época? Nadie se subía, y esto estamos hablando mucho antes de este fenómeno migratorio que estamos viviendo, que lo que hizo fue intensificar ese asunto, pero mucho antes de este fenómeno migratorio. Nadie se subía a vender, nadie. Y de repente un día se sube el primer tímido con su bolsita de minibús. Damas y caballeros, muy buenas tardes, gracias por sus buenas tardes, aquí les traigo esta bolsita de no sé qué, sistemas, gracias por su educación, porque es que los que se saludan son educados, en cambio nosotros que somos los que sí saludamos somos educados, porque como dice la casa, que llega saluda. ¡Buenas tardes! ¿De dónde empezó eso? Es una senda de conducta, porque uno empezó y luego llega el segundo y dice, oiga, eso se voy a vender y no le pusieron comparando, pues venga, yo también vendo. Y en cuestión de 3-4 meses llegamos a un punto en el que hay 3 vendedores, uno por cada vagón, y se baja en una puerta y llega el siguiente, buenas tardes, aquí traigo otra bolsa de minibús, se baja el siguiente, buenas tardes, aquí traigo otra bolsa de minibús, llega el siguiente, buenas tardes, me decomisaron los minibús, entonces vengo a pedirle la moneda para que me pueda comprar una bolsa de minibús. ¿Me voy a entender, hermano? Eso es una senda, va siguiendo por donde los demás habían seguido previamente. Y el Señor te dice, no siga la senda de los injustos, no siga la senda de los pecadores, siga la senda de la justicia y de la verdad. Ay, es que como en todas las iglesias lo hacen, entonces yo también lo hago, hermano. Yo te diría, no, haga la voluntad de Jehová, Dios de los ejércitos, búsquela. Otros te dicen, no, es que como el pastor tal lo hace, yo también lo voy a hacer. No, mi hermano, siga a Cristo, porque maldito aquel que confía en el hombre. Y ahora volviendo al Salmo 1 para terminar. No, dejemos Salmo 1, vamos a Ezequiel 47. El Señor nos estaba diciendo hoy, te está prometiendo algo. Tú vas a ser como un árbol. ¿Me escuchaste? Árboles. Yuhu. ¿Están los árboles? Ok. Tú vas a ser como un árbol, pero no cualquier árbol. Un árbol, primero, que está plantado
junto a corrientes de aguas. Segundo, su hoja está verde. Tercero, da fruto en su tiempo. Y cuarto, todo lo que hace, así le prestaron atención. Esto es casi un tip para la tips para la prosperidad. Prosperidad bíblica implica muchas cosas. Empieza desde el alma, va hacia afuera. No hay algo que no es un tema que valga la pena hoy extenderlo ni hablarlo. Solamente es una recomendación de parte de Dios. Haz lo correcto, sigue lo correcto, ser honesto paga. Entonces la Biblia te va a decir que el árbol que está plantado, sus hojas no se caen, repito, da el fruto en el tiempo que es, repito, y todo lo que hace prospera. Pero hay un secreto espiritual en estar plantado junto a corrientes de aguas. Hay un secreto en eso. Miren el capítulo 47 de Ezequiel. ¿Cuál es el título? Las aguas. Lo voy a leer rápidamente. Escuchen. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí que las aguas salían de debajo del umbral de la casa. Por favor, diga después de mí aguas. Eso, gracias. Hacia el oriente, dice ahí, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Las aguas descendían de abajo o de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Qué está describiendo esto? ¿Alguien lo sabe? Se los cuento. ¿No saben qué está escribiendo cada palabra o no? ¿Prestan atención? Está describiendo nada más y nada menos que el templo de Dios en el cielo. El templo, el tabernáculo de Dios en el cielo. Una casa, se habla de una casa, pero es una edificación más como un templo enorme. Y ese lugar en el cielo que estaba viendo el profeta Ezequiel, en ese lugar empezaba a salir agua del mismo lugar en donde estaba la presencia de Dios. Ahora, el profeta Joel, si mal no estoy, y el profeta Zacarías nos va a decir lo siguiente: que en los postreros tiempos Dios iba a derramar, pero no agua. ¿Qué era postrero? Ahora vuelve la primera frase con la que empezó este sermón. Dios iba a derramar, era de su espíritu sobre toda carne. Entonces en esa casa que está en el cielo está saliendo agua, pero no estamos hablando de agua literal. Estamos hablando de algo que se está derramando hoy acá, aquí está, yo lo puedo ver. Y es el Espíritu Santo. El agua en forma de agua a veces se ve. Toma una forma como si fuera acuosa, como si fuera líquida, hermanos. Y el Espíritu Santo está acá en esa forma a veces. Se ve como si fuera una piscina. Entonces a veces empieza a inundar el lugar como si fuera una piscina. Y dice ese texto que estamos leyendo que el agua salía como por el oriente, ¿sí lo vieron? Y miren lo que sigue después de eso. El verso dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, o sea, Cristo, hacia el oriente. Llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahora el profeta está en el cielo, está con el Señor Jesús de la mano, porque dice el varón. Y el Señor Jesús dice: venga, vamos a medir 1000 codos de distancia. No sé eso cuánto dará en metros, pero pues es un poco menos de la tercera parte, no sé, de 1000 metros, tal vez un tercio de kilómetro. Y lo hacen caminar. Van caminando y se empiezan a meter por la ribera, por la orilla del río, y el agua, o sea, la presencia de Dios, a medida que avanzan hacia el centro del río, la presencia de Dios les empieza a llegar hasta los tobillos. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque avanzaron, porque caminaron por una senda, utilizaron un camino, avanzaron, tomaron una decisión, por decirlo de alguna manera espiritual, avanzaron, y las decisiones son los que nos llevan hacia las bendiciones. Las decisiones son realmente las que nos encaminan y nos llevan hacia las bendiciones. Y nuestras maldiciones, eventualmente, o la ausencia de bendiciones, puede que sean al día de hoy consecuencia de la ausencia de decisiones. Eso es lo que significa caminar, eso es lo que significa un camino. Y fíjate que este hombre empezó a caminar y el agua le empezó a llegar ¿a dónde? A los tobillos. Ahora el ángel le dice aquí, dice aquí entonces, espera un momento. Midió otros 1000 codos, en el verso 4, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahora hasta dónde llegaron.
Midió otro, luego otros 1000. Me hizo pasar por las aguas ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Midió otros 1000, ya van 4. Y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino únicamente nadando. Y me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos, ¿qué cosa? Diga, después tenía árboles. Árboles. A uno y otro lado de la ribera del río. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Espérate un momento, ¿te acuerdas que habíamos leído que tú y yo vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Si estás viendo que en esta historia hay árboles al lado y lado de las aguas, ¿y qué son estas aguas? Las aguas que están aquí. Y nosotros somos los árboles. Y si bien no estamos plantados, literalmente plantados en este suelo físico que estoy tocando, porque nosotros no somos árboles en este plano material, somos árboles en el plano espiritual. ¿En dónde es que se tierra un árbol? ¿Dónde se planta? ¿En qué tipo de sustancia se planta un árbol, hermanos? En la tierra. O sea que la tierra, bíblicamente, si tú miras Génesis capítulo 1, vas a entender que la tierra somos nosotros, porque de polvo fuimos hechos y al polvo regresarás. Entonces la tierra nos representa a nosotros, y el árbol, ese mismo, es como nuestra vida, pero nuestra vida espiritual. Entonces un árbol se planta, pero hay otra cosa más interesante. La Biblia en Apocalipsis nos va a revelar también que una tierra, un terreno, es la iglesia, es la congregación, es la casa donde nosotros nos reunimos. Esto es una tierra, esto es un terreno. Y les tengo que decir algo que muy seguramente a gente que está fuera de acá le molesta mucho oír, igual que al diablo le molesta mucho oír y escuchar. Esta es una tierra fértil. Esta es una tierra en donde hay mucha fertilidad espiritual. Y si tú has sido realmente sembrado, plantado en esta casa, déjame decirte que en esta casa no solamente hay fertilidad espiritual para que des fruto y prosperes en tu vida, sino hay fertilidad, además de la fertilidad, hay un río que corre, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo que está corriendo en medio de nosotros en este momento. Yo tengo que serles muy honesto, yo no me siento sumergido totalmente. Tal vez algunos nos llega hasta los lomos, algunos llega apenas a los tobillos, los que más apenas están empezando a meter los piecitos en el agua del río del Espíritu. Y cuando meten los pies en los tobillos sienten el frío y dicen, ¿sí entienden? Pero sienten la presencia de Dios. Otros apenas están en la ribera, están en lo terrenal. En lo terrenal, no han entrado en lo espiritual, están en lo terrenal, está en la ribera. Y ven cómo Dios toca a los demás. Y pensarán de pronto, bueno, chévere, como bonito el río, como hermoso aquí, lindo, cómo cantan allá, esa alabanza. Cómo cantaba Ramírito y Dianita, ¿cierto? Pero he aquí que la invitación es a que te metas, te sumergas hasta lo más profundo. Y lo interesante que quería extraer de esta historia, esta última, es que había árboles a un lado, árboles al otro. Y mira cómo termina el cuento de los árboles en este texto. Dice, verso 9, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Me van siguiendo? Ahora, dice, junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaín será su tendero o tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Repito, sus pantanos y lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca, ¿qué cosa? Ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para ¿qué cosa? Finalmente aquí entonces el Señor vuelve y insiste en este texto, y aquí hemos terminado. Llega la palabra de Dios, es como un río, describe al Espíritu Santo.
Ahora, el pueblo de Dios, nosotros somos como los árboles que estamos a un lado y al otro, plantados. El que confía en Dios es como el árbol plantado, el que hace las cosas a la manera de Dios es como el árbol plantado. Y la promesa de Dios en estos textos que vimos hoy era que vendrá tarde o temprano que tu hoja se va a volver verde. Ahí estaba hablando: toda alma que nadar en ese río vivirá. Hay una parte que hablaba de que los estanques y los pantanos, ahí no, esas aguas no iban a ser sanadas, porque hace referencia al agua, las salinas, que no se iban a sanar, es decir, iban a permanecer saladas y por tanto no iban a tener vida. En cambio, las aguas que sí fluían iban a tener vida. Eso es semejante a aquellos cristianos que se quedaron con un poquito de la presencia de Dios, con un poquito de unción, pero no se mueven, no le permiten a esa presencia de Dios, a esa agua, moverse y fluir, sino que la retienen y la dejan quieta. Son cristianos estáticos en el sentido espiritual de la palabra. Mas he aquí que el Espíritu Santo no es estático, es dinámico. Es decir, se mueve, y el dinamismo del Espíritu Santo es el que marca la diferencia entre las aguas que estaban saneadas o las aguas que no estaban saneadas, sino que permanecían saladas. Habían aguas en esa historia que cuando se quedaban quietas, a esa quietud de esas aguas ocasionaba que las aguas se volvieran saladas y quedaran ausentes de vida. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos, dice, corrientes de agua de vida que salten para vida eterna. Y en otra parte dice la fuente de vida. Se refiere a él como fuente de agua viva. Y el agua, las aguas vivas son las aguas que fluyen, que corren, que se mueven. El mover del Espíritu Santo es que cuando Él te dice: ven, hoy estás aquí, pero ven, muévete para este lado, tú te mueves para este lado. El mover del Espíritu Santo es que ayer se hicieron las cosas de esta manera, pero hoy se van a hacer de esta otra. Tú te mueves para donde Él se va moviendo y vas haciendo las cosas de la manera como Él se va moviendo también. Lo vas siguiendo a Él. ¿Me explico o no me explico? ¿Qué sería lo contrario del mover del Espíritu Santo? De pronto cuando piensas: no, toda la vida lo hemos hecho de esta manera, hermano. Le falta expersinarse solamente y una sotana encima. Toda la vida lo hemos hecho así. Estos coros los hemos cantado durante 200 años. No se canta ningún otro coro nuevo. Si hay iglesias así, y hasta ponen la voz así toda más solemne, y como toda la vida lo hemos hecho de tal manera, así se tendrá que seguir haciendo seculore. Eso es lo contrario al mover. Y eso es lo que ocasiona es que las aguas se pudran, se vuelvan saladas, se van a feo. Y los demás se digan: ¡oh, guácala! ¡Qué religión tan fea la que tienes! ¿Cómo entender ahora sí? Ahora, busca las aguas del Espíritu. Busca las aguas del Espíritu. Búscate sumergirte en su presencia. El mensaje es tan sencillo como es también. Y la conclusión de esto, tal vez si Dios me está hablando ya en este momento, tengo que prestar mi boca para que él hable, hermanos. Y es tan sencillo como esto: busca mi presencia. Busca mi espíritu, no te preocupes por ninguna otra cosa en primer plano. Busca mi presencia y mi espíritu para que puedas seguir mis caminos, dice el Señor. No te preocupes por quién te va a cambiar a ti o quién va a cambiar al que tienes al lado, porque mi presencia se va a encargar de transformarte a ti y transformar tu entorno. Te quiero invitar que te pongas de pie en esta mañana, iglesia. Es importante para mí porque, pero no para mí realmente, para el Señor estoy poniendo de pie porque tiene algo que ver con el carácter del Señor, tal vez con una actitud de adoración que Él anhela que tengamos en este instante. Por eso te estoy invitando a que lo hagas, amigo. Exacto. ¿Y qué les parece si adoramos un rato al Señor? Y mientras que lo adoramos, yo te invito a que te pongas en el Espíritu, en la presencia de Él, ¿vale? Te metas en la presencia de Él. Ay, qué calor que estaba haciendo Él. ¿Listo? Deja que la presencia de Dios fluya, ¿vale? Déjala fluir.
Yo no sé si tú puedes sentir, yo siento como una corriente así suave, como cuando en un río. Acá. Y solamente cree, no temas, no tengas temor. Ahora déjate llevar por esa corriente, déjate llevar por el Espíritu. Abre tu corazón. Te invito en este día, hermano, hermana, que me escuchas. Si en ello hay, si ha estado cerrado, ábrelo a Él ahora, para que Él fluya en tu vida, ¿vale? Para que Él entre. Deja que su Dios entre a ti. Jesús dijo una palabra y me vino a la memoria. Si alguno tiene sed, como dice la Escritura, venga a mí y beba, dijo Jesús, y yo os daré ríos de agua viva. Que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior fluirá un río. Si tú has tenido sed de justicia, de pronto con tu vida se ha hecho lo injusto, lo incorrecto, ven hoy al Señor. Deja que fluya en Dios. Ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
Siento que alguien estaba como enfermo, puedo sentir que había algo que le causaba dolor y angustia en su corazón. Pero el Señor le dice esta mañana que no tema, solamente cree, no temas, solamente cree.